vamos hoy a aprender algo, hermanos, muy importante. El pecador endurecido. Vamos a tomar como base bíblica lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 27. A la letra, la palabra del Señor nos dice así: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vamos a repetirlo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Verdad? El Señor añada bendición a esta palabra. ¿Qué es una de las cosas que necesitamos nosotros, hermanos, entender de este pasaje bíblico? Número uno, ¿quién era Faraón? Bendito sea el nombre de Dios. Faraón era el título, hermanos, que se le daba a los reyes del antiguo Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día no se le llama así, pero antes, en el tiempo, hermanos, antiguo, ¿verdad? Muchos miles de años atrás, hace más de 3,000 años atrás, se le llamaba así a los reyes, a los que gobernaban. Bendito sea el nombre del Señor. Este era un título que le daba el pueblo a esta persona, porque en esos tiempos, ¿verdad?, el que gobernaba es porque vivía en una casa grande. Y era algo, hermanos, que ellos adjudicaban este título a estos hombres, a estos reyes. Le llamaban los faraones porque eran considerados, escúcheme bien esto, seres casi divinos. Miraban al rey como una persona con un alto rango, tanto que casi lo comparaban con algo como un dios. Entonces, cuando uno mira la historia y se da cuenta que estas eran unas grandes dinastías que habían en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y estos hombres dedicaban su vida, ¿verdad?, a lo que era al gobierno, a reinar. Y luego que ellos morían, ¿verdad?, pasaban ellos casi a convertirse en una deidad de ellos. O sea, los hacían como dioses, los consideraban inmortales, ¿verdad? Por eso los ponían en una categoría divina. Eran venerados como dioses en un templo, literalmente, así dice la historia. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque eran seres humanos, pero el pueblo los consideraba así, como personajes divinos. Entonces, lo que aprendemos nosotros es que ellos, imagínense el tipo de personalidad que cargaban ellos, hermanos. Tanto que la Biblia no dice que les servía, sino que los veneraban. Y venerar a alguien es respetarlo hasta la categoría de adorarlo. Es tremendo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo que tomamos hoy habla de Faraón en el tiempo en el que Moisés, el gran siervo de Dios, fue enviado a la tierra de Egipto para poder liberar al pueblo de Israel. Y nosotros vemos acá cuánto este hombre, este Faraón, porque aunque ellos lo consideraban Dios, él era un hombre común, nomás que tenía un rango, un título, un cargo, que era el Faraón, el rey de Egipto en ese tiempo. Queremos mirar nosotros bajo qué circunstancia este hombre fue movido a decir: he pecado esta vez. Porque una de las cosas que quiere Dios con el hombre, hermano, todos en la Biblia nos pone en categoría de pecadores. Todo hombre es pecador. Pero el pecado, hermano, no tiene relación con Dios. Con Dios, dice la Biblia, amor a la luz. El pecado es parte de las tinieblas. Entonces lo que quiere Dios es que el pecador se arrepienta, busque a Dios y se arrepienta, porque el perdón de pecados se obtiene solamente a través de Cristo y a través de un genuino arrepentimiento. Entonces aquí Faraón, en este versículo de Éxodo 9, está diciendo: he pecado esta vez. Lo que tenemos nosotros que averiguar, bajo qué circunstancia este hombre
está diciendo que es pecador y se está arrepintiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Él está diciendo, hermanos, bajo una circunstancia, bendito sea el nombre de Dios, en la que la Biblia dice estaba bajo un juicio en ese momento. Dios le había dicho a él que dejara ir al pueblo mucho antes. Desde el capítulo 8 empezó el Señor a levantar, ¿verdad?, la visitación de Moisés hasta la casa donde él habitaba, para decir que dejara ir al pueblo para que adorara a Dios en el desierto. Pero en lugar de dejarlo ir, empezó, dice la Biblia, a negarse. La primera respuesta de Faraón fue quien dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Bendito sea el nombre de Dios. En el capítulo 5 de Éxodo, verso 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dio por asentado que no reconocía la deidad de Dios, el poder de Dios. Dijo, ¿quién es? Porque él mismo se consideraba una deidad. Entonces, el Señor empezó a decirle que tenía que tratar con él, porque él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud en la que él se encontraba en medio de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que sucede acá es que el Señor asigna una cantidad de plagas sobre Egipto, como una medida, como una forma, hermanos, dice la palabra del Señor, de que no solo él, sino que todo Egipto experimentara, ¿verdad?, cuál era el poder de Dios, que Dios era más poderoso que ellos, que él, que se consideraba un Dios. Y sobre todo que Dios tenía el poder, bendito sea el nombre de Dios, de cumplir lo que estaba hablando, que no hay otro como nuestro Dios. El Señor, bendito sea el nombre del Señor, quería que eso quedara claro en la mente de Faraón. Pero dice la palabra del Señor que tuvo que enviar una plaga tras otra para que Faraón reconociera que Dios tiene poder y que solo Él es el único en el mundo entero, ¿verdad?, que tiene tal poder que aún en la credibilidad del mismo Faraón quedaba pequeña al lado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí empieza la Biblia a relatarnos, hermanos, una cantidad de plagas que envía a la tierra para destruir, hermanos, todas las cosas que habían en Egipto, animales. Dios tuvo que tratar con el agua de Egipto, cuando convierte aquella agua en vino, bendito sea el nombre, en sangre, dice la Biblia, bendito sea el Señor. Comenzó Dios a mostrarle que el poder de él era más que suficiente. La plaga de ranas, era tan terrible esa plaga que dice que había ranas dentro y fuera de las casas, por todos lados, que se trepaban en los cuerpos de ellos. Empezó Dios a tratar con la plaga de los piojos, ¿verdad? Todo el país, eso no era que había piojo en un lugar, era en todo Egipto, dice la Biblia. Y ellos, ¿verdad?, recibieron tal plaga, hermanos, ¿verdad? Los hombres como las bestias, dice la palabra de Dios. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Entonces, cuando Dios mandaba una plaga, era para, de alguna manera, que ellos sintieran la presión, el hostigamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Luego vino la plaga de las moscas, que esta plaga, bendito sea el nombre del Señor, dice la Biblia, que esta plaga, hermanos, Dios la permitió mandando toda clase de moscas molestísimas, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Corrompida quiere decir, hermano, imagínese lo que causa una mosca, bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad?
Y así sucesivamente hasta que llegó la plaga del ganado, la plaga de las úlceras. Pero aquí cuando él dice estas palabras que leímos esta mañana, cuando él manda a llamar a Faraón, estaba sucediendo la plaga del granizo, dice la Biblia. Esta plaga del granizo, hermanos, era que Dios le mandó a decir: de nuevo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a los corazones sobre los siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, le dijo Dios. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y le hizo una pregunta: ¿todavía te ensoberbeces? Porque ¿cuál era la actitud que estaba tomando Faraón? Bueno, estaba siendo soberbio, porque ensoberbecer es alguien que se está haciendo soberbio o se está poniendo soberbio. Una persona, hermano, soberbia normalmente tiene sentimiento de superioridad, se cree fuerte, grande y poderoso frente a los demás, ¿verdad? Y la misma persona con su actitud provoca un trato distante o despreciativo, y eso era lo que estaba haciendo Faraón. Estaba despreciando la voz de Dios, estaba tan enojado, enfadado, tanto que el concepto dice que ser soberbio es una persona que tiene rabia o enfado, que muestra de manera exagerada ante una contrariedad, o sea, ante alguien que lo contradice. Bendito sea el nombre de Dios. Estaba siendo arrogante y altivo. Se había, como dicen comúnmente en mi país, se había hinchado su corazón. Y de esto y por esta soberbia es que él se permanecía, hermanos, endurecido. Porque ¿qué es algo endurecido? ¿Qué es un corazón endurecido? Un corazón, hermanos, que se vuelve terco, que se vuelve tenaz, como una pared que no entra nada, no penetra nada. Está lleno de pertinacia, dice, o sea, que está obstinado. Vaya. Cuando nosotros figuramos un corazón endurecido es porque viene de la palabra duro. Es un corazón que está duro, que es una persona que tiene un corazón cruel, que está empedernido, que no tiene compasión. Un corazón que se resiste, vaya, o sea, aguanta, soporta, es fuerte, es robusto. Y así se mostraba Faraón, una persona que nadie lo movía, nadie lo ablandaba, nadie lo hacía cambiar de idea. Por eso es que el concepto dice, era duro y cruel, era terco, era tenaz, mantenía su opinión que había tomado. Cuando dijo no los dejo ir, él dijo no los dejo ir. Dios tuvo que mandar, hermanos, la Biblia nos cuenta 10 plagas, 10 visitaciones de Dios, y no fueron visitaciones fáciles. Fueron, hermanos, arrasados los cultivos de Egipto, fueron arrasadas las cosechas de Egipto, fueron arrasadas todo tipo de cosas que Egipto necesitaba para vivir. Y ese hombre se resistía, se hacía fuerte, no tenía compasión. Escúchenme bien, ni para soltar al pueblo de Israel, ni tampoco para su propio pueblo, porque los que sufrían el embate de las plagas era el mismo Egipto. Era la gente de Egipto, bendito sea el nombre de Dios. Aquí es donde nosotros vemos que cuando estaba bajo este azote, bendito sea el nombre del Señor, es que encontramos este versículo que él está diciendo: he pecado, mandó a llamar a Moisés y a Aarón para decirle: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, dijo Faraón. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje bíblico? ¿Por qué hizo esta confesión de labios este hombre que era tan altivo, tan tirano, hermanos?
¿Por qué lo hizo? Si el faraón no acostumbraba a humillarse delante de nadie y mostró que no quería humillarse delante de Dios. ¿Cómo es que se inclina una persona orgullosa delante de Dios? Porque el Señor le dijo: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. ¿Por qué te consideras, verdad, superior al pueblo, superior a mí? En otras palabras, y yo quiero que usted note esta mañana, bendito sea el nombre de Dios, bajo qué circunstancias este hombre tuvo que doblegar un poco el corazón, pero que no fue sincero, sino que dijo: he pecado, pero su corazón seguía duro, seguía cruel, seguía empedernido y tenaz. Fue cuando Moisés llegó donde él a decirle todo lo que el Señor le mandaba decir. He aquí que mañana, le dijo Moisés, a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde ese día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Le venía la muerte al ganado, venía muerte para los que no se guardaran en sus casas. La Biblia dice que de los siervos de Faraón, aquellos que le servían a él, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo caso y se fue a encerrar, a huir de sus casas. Sus criados metieron los ganados que pudieron, los escondieron. Mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, dejó a los criados y a sus ganados en el campo. Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y la Biblia dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y todavía dice la Biblia, le añade fuego en la descarga sobre la tierra. Y yo decía en mi cabeza, wow, ¿cómo es posible que este Dios mandara granizo pesado y fuego a la vez? Pero así dice la Biblia, verso 24: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde el día en que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, sobre todo lo que estaba en el campo, hombres como bestia. Destrozó toda la hierba del campo y hasta, dice la Biblia, desgajó todos los árboles del país. O sea que el peso de aquel granizo hacía que las ramas de los árboles se cayeran. Bendito sea el nombre del Señor. Y todavía aclara la Biblia: solamente en la tierra de Gosén, que era donde estaba Israel, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ha oído usted esas historias que hay incendios y a veces la iglesia no se quema? ¿Ha oído usted historias de incendios y que de repente hay Biblias que no se queman? Bueno, yo he visto esas noticias, hermano. Este Dios tiene unos misterios tan grandes que a nosotros quizás nos hace falta razonamiento para comprenderlo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la Biblia dice que el Señor permitió esto. Bajo esa presión, viendo todo Egipto destruido, animales, árboles, hierba y aún hombres morir, fue que Faraón, hermanos, dice la Biblia que cuando aquel granizo y aquellos truenos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hizo tronar. Cuando Moisés extiende la vara, Jehová hizo tronar y granizar, dice la Biblia, y descargó fuego sobre la tierra. Entonces, aquí bajo esta situación es que nosotros vemos a Faraón cuando estaba retumbando los sonidos en el cielo a lo largo y ancho de la tierra de Egipto, cuando aquellos relámpagos estaban prendidos de fuego, hermanos, y el fuego estaba tomando fuerza en la tierra.
el granizo cayendo en grandes trozos de hielo, fue cuando Faraón, bajo esa escena, es que dice él: he pecado. Yo he pecado. ¿Por qué, hermano? Porque Faraón representa en este pasaje bíblico un tipo de persona, hermanos, como las que hay en la tierra. Muchas miles de personas, hermanos. Muchas miles de personas que de sus corazones son empedernidos, son duros, hermanos. Y solamente bajo una circunstancia difícil son capaces de decir: voy a ordenar mi vida, voy a acercarme a Dios, voy a pedir perdón por mi pecado, voy a hacer algo por mi vida. Pero ¿quiénes son esas personas? Son personas que bajo un azote, bajo una circunstancia, son esos que cuando, bendito sea el nombre de Dios, están en un momento difícil de vida o de muerte y le dicen: Señor, voy a ordenar mis caminos. ¿Cuánta gente hay así en este mundo, hermano? Aquellos que cuando están, hermanos, en un accidente, ahí que están teniendo miedo de la muerte, se ven forzados, se ven, hermanos, arrastrados por la urgencia o por la emergencia de decir: Señor, perdóname. Bendito sea el nombre de Dios. Aquellos que están adentro del mar y el barco está con un daño enorme que se va a hundir. Aquellos que están en un avión, quizás, bendito sea el nombre de Dios, y el avión está teniendo grandes fallas, y ahí dicen: Señor, perdóname. Aquellas personas que solamente bajo ataques de aflicción le dicen a Dios: he pecado, yo he pecado, perdóname. ¿Por qué, hermanos amados? Porque los corazones de ellos durante la vida son empedernidos, son endurecidos, no se suavizan con nada. Bendito sea el nombre de Dios. Su soberbia, su orgullo no les permite reconocer necesidad en su corazón, no les permite ver a Dios como alguien superior, porque están obstinados y son duros y son tercos, son endurecidos de corazón. Vaya, bendito sea el nombre de Dios. Mantienen su opinión: a mí nadie me cambia, yo no necesito a Dios. Pero llega el momento difícil, llega el día en el que se ven al borde de la muerte, se ven en un caso de emergencia. Su hijo o su hija está al borde de la muerte y ellos dicen: sí, Señor, si salvas a mi hijo, te voy a servir, yo te voy a servir. ¿Cuánta gente cuenta con testimonios, hermanos, a veces que en el desierto, cuando venían en camino para los Estados Unidos y sentían que su cuerpo ya no les rendía un poco más en fuerza, en ánimo, les hacía falta el agua, la comida, no aguantaban sus pies y le dijeron: Señor, si me permite llegar al otro lado, yo te voy a servir, perdóname. ¿Cuánta gente de esa hay, hermano? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánta gente el día de hoy? Dios guarde al mundo entero, pero siempre hay algo malo pasando en el mundo. ¿Cuánta gente le dirá este día a Dios: perdóname? Pero lo dirá bajo una circunstancia de urgencia. Bendito sea el nombre de Dios, porque eso fue lo que hizo Faraón cuando el cielo estaba tronando y retumbando. Ahí, cuando las tierras estaban prendiendo fuego y el granizo caía, hermano, este hombre dijo: he pecado, esta vez yo he pecado. Y Faraón representa esa cantidad de personas en el mundo, hermanos, que son empedernidos de corazón, tienen rebeldía en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen, hermanos amados, bajo un azote, bajo un temporal de problemas, bajo una lluvia de situaciones difíciles, la gente dice: sí, tengo que reconocer que no estoy bien, dice la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Sienten que el barco se les está hundiendo ya a lo último, que ya no pueden un problema más. Entonces ahí corren. Y algunas veces se les sale una que otra lágrima y claman y le dicen a Dios:
ya no aguanto, ya no soporto, necesito que me fortalezcas o me vengas en el auxilio. Yo he pecado, perdóname. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué provecho tiene, hermanos, una confesión de esas? Un reconocer delante de Dios y decir he pecado, cuando no se tiene la intención verdadera de cambiar, de entregarse, de rendirse. Solo es una confesión, es un dicho en la boca de la gente, pero es un arrepentimiento que nació debajo de un momento difícil, debajo de un momento de estrés, debajo de un momento, bendito sea el nombre de Dios, en un momento, hermanos, de tribulación. ¿Qué provecho tiene decirle a Dios he confesado mi pecado o perdóname, cuando el arrepentimiento nació bajo el poder de un momento, hermanos, tormentoso? Si después que la tormenta pasa y la calma llega, el arrepentimiento se va a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué fue lo que le pasó a Faraón? Su arrepentimiento, hermanos, nació cuando escuchó los truenos, cuando vio los rayos, cuando vio el fuego. Pero una vez que Moisés oró para que aquello se detuviera, ahí también murió el arrepentimiento de Faraón. Se le acalló el corazón, se puso quieto su espíritu, y el hombre volvió a ser un gran endurecido, un gran impío. Bendito sea el nombre de Dios. Al contrario, se puso más malvado, más cruel, se volvió más abominable. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pasó el día y volvió a alumbrar el sol y llegó la calma, también se calmó el corazón de Faraón. Y usted y yo sabemos que eso pasa en la vida real, hermanos. Eso pasa, hermanos, en la vida real. Esto pasa a menudo, se ve esto en la gente, que solamente, hermanos, cuando están empalidecidos sus rostros bajo una emergencia, bendito sea el nombre de Dios, cuando están viendo un problema ahí frente a sus ojos, bendito sea el nombre de Dios, cuando hay un terremoto y saben que la casa se les va a caer encima, la gente dice, Señor, perdóname. Cuando viene un tornado y ellos temen no solo por su vida, sino por sus bienes, la gente le dice temblando, Señor, ten misericordia de mí. Pero una vez que pasa el tornado, una vez que el terremoto pasó, una vez que cayó lo que sea que haya caído, ¿verdad? La gente vacila ante la voz de Dios. La gente, hermanos, cambia de idea. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto creo que muchos cristianos lo pensamos, cuando estaba el mero azote del COVID-19. Tengo que recordarlo, hermano, porque ese azote generó un temor tan enorme en los corazones, yo creo que casi de toda la humanidad. De lo contrario, si no hubiese sido temor, ni la gente cierra sus negocios, ni los pastores cierran las iglesias, ni la gente hubiera salido a las calles. Hay fotografía de que las calles en todas partes del mundo estaban asoladas, hermano. Estaban solas, estaban que parecían un ambiente depresivo. La gente no salía ni de las casas. ¿Cuánta gente en esa temporada, ya ahí a punto de faltarle la respiración, dijo delante de Dios, Señor, te voy a servir? ¿Cuánta gente hizo eso, hermano? Cuando estaba bajo el azote de la enfermedad y el temor que no había vacuna, que no sabían realmente qué efecto le iba a causar a su cuerpo. ¿Cuánta gente dijo delante de Dios, Señor, te voy a servir? Sus lágrimas de angustia brotaban cuando miraban a sus familiares enfermos y le decían, oh Dios, hemos pecado. Pero hoy ese arrepentimiento, hermanos, después que pasó la tormenta, después que pasó el COVID, ¿verdad? Se disipó aquella palabra que la gente dijo, se disipó la idea, la intención que tuvieron. Bendito sea el nombre de Dios. Y una vez que pasa, el hombre vuelve a ser el mismo. ¿Cuánta gente confiesa, hermanos, las mismas cosas cada vez que está bajo presiones, tiempos de enfermedades, de pestilencias que han venido en la vida? Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces yo decía dentro de mí, las iglesias van a estar llenas, decía yo,
las iglesias, después que pase esto, yo supongo, decía yo en mi cabeza en el hospital. Yo estuve hospitalizada, hermano. Todos los que me conocen saben que yo he testificado esto muchas veces. En el hospital yo le dije, Señor, ayúdame. A mí me dio, creo que de los primeritos, hermanos, que les dio el COVID fue a mí. Y todavía no se había deportado esa cantidad de muertes, hermano, ni nada. Y ni yo ni sabía qué era lo que realmente tenía en el hospital, pero algo me decía dentro de mí que yo tenía algo extraño porque nunca lo había experimentado. Y recuerdo que ahí, tranquila, mirando las paredes del hospital, le dije al Señor, Señor, no sé qué tengo, pero sácame de esto porque sí se siente feo y ayúdame para que no le dé ni a mis hijos ni a mi esposo, ¿verdad? Por demás está decirte que te voy a servir si lo único que he hecho en la vida es hacer eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y empecé a imaginarme espiritualmente qué iba a suceder, que muchas almas se iban a arrepentir, que las iglesias, que como nunca antes las iglesias se iban a llenar, decía yo en mi cabeza, que mucha gente se iba a arreglar. La sorpresa nos la dimos como 2 años y medio después, cuando las iglesias se cerraron, quedaron vacías, gente que nunca volvió a los templos, gente que se descarrió, gente que nunca se levantó. Bendito sea el nombre de Dios. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquellas palabras que dijeron en un momento de presión, en un momento de angustia, se pasó al olvido. Bendito sea el nombre del Señor. Se pasó al olvido, ¿verdad? Después que pasaron, hermanos, aún los funerales, las puertas de sus corazones también se cerraron, ¿verdad? Después de tantos fallecidos, hermanos, lo que pasó con la gente fue que endureció su corazón, ¿verdad? No encontraron un momento para ir a la casa de Dios, no encontraron un tiempo para decir, Señor, de verdad hemos pecado, bendito sea el nombre del Señor. Entendemos que fue, ¿verdad?, algo que tú permitiste, quizás no fue enviado por Dios, pero sí consentido por Dios, ¿verdad? Y las personas aún después de eso en sus propias casas, hermano, ¿verdad?, pensaron, vamos a volvernos hacia Dios. Pero una vez que pasó todo esto, hermanos, ahora ya el COVID todavía quedó, ¿verdad? Todavía están saliendo vacunas nuevas, bendito sea el nombre de Dios, pero ya la gente no tiene el mismo miedo, ya no tiene el mismo temor, porque eso se fue. Ya pasó el temor, ya pasó la convicción que sintieron en un momento, ¿verdad? Ya la campana del terror ya pasó. Bendito, la muerte ya no se teme, bendito sea el nombre de Dios. Entonces los corazones también dejan de sentir esa presión y ya también dejan de orar y dejan de creer, hermano, y ya las lágrimas de angustia dejaron de brotar. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso, ¿por qué, hermano? Porque la gente solo se mueve cuando está bajo presión. Cuando un corazón se mueve y empieza a prometer a Dios cosas, cuando está bajo presión, a eso se le conoce en la Biblia como corazón endurecido. No hay una cosa que mueva el corazón del hombre, ¿verdad? Solamente cuando el marinero se hunde es que clama, Señor, sálvame. Solo cuando la gente está ahí, hermano, bajo un momento de terror, es que la gente, ¿verdad?, a veces empieza a hacerle promesas a Dios que luego se convierten en promesas falsas, promesas incumplidas, promesas, hermanos, votos que la gente hace delante de Dios, pero se olvidan, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es un voto, hermano? Una promesa. Eso es un voto, hermanos, ¿verdad? Aquellos que están en el lecho de enfermedad y le dicen, Señor, si me curas, yo te voy a servir. Aquella gente que está a punto de morir y le dice, Señor, si me regalas vida, si tienes misericordia de mí, yo no voy a volver a pecar como lo hacía antes, ¿verdad? Pero una vez que pasa la enfermedad, una vez que pasa aquella tribulación, la gente está de nuevo, vuelve a sus pecados y la vida continúa como todos los días de antes. Así que no nos hace ni mejor, ni en nada nos ayuda una promesa que no vamos a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Después que la gente se cura, no sigue siendo una mejor persona, sino que sigue en la misma dureza de corazón. Y la pregunta que debemos hacer, ¿no puede mentir el hombre delante de Dios y Dios no lo va a censurar, no lo va a corregir? ¿Piensa el hombre que le puede mentir a Dios y quedar sin castigo? La respuesta que nos da la Biblia es no. Porque la palabra del Señor habla de de las veces que el hombre levanta su voz para declarar promesas,
para hacer juramentos delante de Él. Y muchas veces esas promesas las hizo de manera imprudente. No usó prudencia para hacerlo. Se le olvidó que aquella palabra que dijo era tan real en el momento, pero que la persona le quitó la validez una vez que pasó la situación. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque la haya hecho en un momento de desesperación o de locura, la Biblia nos dice que toda palabra de los hombres es registrada en el cielo. Que aunque sea una promesa o un voto que el hombre le haga, y aunque no la pueda cumplir, sin embargo, esa promesa o ese voto que esa persona ha hecho, lo ha hecho voluntariamente, le salió de lo profundo de su corazón. Y por cuanto la persona no cumple aquello, también Dios le ejecutará un castigo. Dios ejecutará una venganza por eso. ¿Por qué? Porque la persona le dijo: volveré a ti, volveré a tus caminos. Y cuando el mal pasó, cuando la tribulación y la tormenta pasaron, cuando la desgracia pasó, la persona nunca cumplió, nunca concluyó, nunca se preocupó por cumplir aquello que en un momento de desesperación le dijo al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Es importante que veamos que en la Biblia un voto es una promesa solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que tiene validez. Es alguien que se hace con solemnidad. O sea, se eleva al grado de verdad. Algo solemne es algo que lleva, hermanos, algo solemne es algo que lleva, hermanos, representación más, ¿cómo se llama? Es algo, hermanos, que lleva más fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Que lleva más formalidad. Bendito sea el nombre de Dios. Que es más válida. Algo solemne es algo que tiene, bendito sea el nombre de Dios, tiene eso, hermanos, tiene formalidad. Por eso es que yo le digo, aunque la persona lo haya dicho bajo presión, bajo angustia, lo haya hecho imprudente, lo haya dicho bajo una locura, Dios lo tomó en el cielo como algo solemne, algo que tenía valor. Dios lo tomó, hermanos, con formalidad. ¿Por qué? Porque salió de la voluntad del corazón de la persona. Entonces la Biblia dice que cuando a Dios le hacemos un voto, una promesa, es algo solemne, es un compromiso que la gente le dice: voy a hacerlo. Le está ofreciendo su vida, su vida como regalo a Dios. O sea, se lo está poniendo y le está diciendo: me voy a abstener de hacer ciertas cosas. Le está diciendo: voy a realizar esto que es bueno para dejar de hacer lo malo. Entonces, ¿cuál es una cualidad de una promesa? Que la promesa nace de un corazón voluntario. Nadie le puso una pistola, nadie lo obligó, ¿verdad? Dios lo considera en ese momento palabras sagradas y la persona queda obligada a cumplirlas, pues tienen una fuerza de un voto o de un juramento por el que se promete hacer o dejar de hacer alguna cosa. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto, hermanos? A la seriedad cuando nosotros abrimos la boca y le decimos al Señor: voy a aceptar, voy a arrepentirme, voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos votos, hermanos amados? La Biblia tiene mucho que decir respecto a eso. Salomón escribe que cuando nosotros hacemos alguna promesa a Dios, lo primero que él dice: no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y complacer es que no se alegra. Dios no le agrada a la gente insensata. Y le dice Salomón: cumple lo que prometes. Bendito sea el nombre de Dios. Cumple lo que prometes. Si haces una promesa a Dios, bendito sea el nombre del Señor. He ahí el peso, hermanos, de nuestras cosas. Este día estamos aclarando estos puntos porque son necesarios.
esto me da a entender a mí por qué la actitud de mucha gente cuando le dice, sí Señor, voy a servirte, sí Señor, voy a rendirme, sí Señor, voy a aceptar, sí Señor, voy a cambiar. La gente cree que porque es una palabra sencilla, la está diciendo al aire. La gente se lo dice a Dios y Dios lo toma, ya le dije, como algo solemne. Dios lo toma, hermanos, como algo que considera sagrada la palabra del hombre. Dios le pone fuerza a ese juramento porque la persona se está comprometiendo para hacer o para dejar de hacer algo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces lo que nos dice la Biblia es, has dicho algo, cúmplelo. Bendito sea el Señor. Jesús nos dice al respecto de este tema de las promesas, en Mateo capítulo 5, 33, además dijo Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dijo Jesús. Mateo 5, 33 al 37. Ahí Jesús aclaró los dichos que la gente decía desde el tiempo antiguo. Y él dice, no perjurarás, no perjurarás. ¿Ha oído usted el dicho que dice, no jures por el cielo ni por la tierra? No jures por tus padres. Bendito sea el nombre de Dios. No perjurarás. O sea, no faltes a la fe que le pones al juramento. Eso quiere decir perjurarás. No faltes al juramento porque lo hiciste con fe, en otras palabras. Creías la palabra que estabas hablando en ese momento. Pero Jesús dice, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Y ella empieza a decir en qué momento la gente jura. No juréis en ninguna manera, dijo Jesús, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios. Hay gente que dice, te lo juro por Dios. Y Jesús está diciendo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios. No juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que donde quiera que lo digas, aunque nadie te vea, aunque nadie te escuche, Dios está ahí oyéndote. Es el estrado de sus pies la tierra. Donde quiera que lo diga el hombre, el Señor está escuchándolo. No jures por Jerusalén, porque es una ciudad sagrada. Es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza. Hay gente que dice, se lo juro por mi mamá, por mi papá, se lo juro por mí, por mi hijo, dice la gente. Y dice Jesús, porque Jesús dijo estas palabras, no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No tienes potestad sobre ti tan siquiera. Pero sí dio un consejo sabio ese día Jesús. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, o sea, si dices otra cosa, vas a proceder mal. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Vas a proceder mal, o sea, te va a venir un mal. Bendito sea el nombre de Dios. Y cualquiera diría que cuando decimos una cosa, o la gente dice un juramento, lo toma como pequeño, lo toma como chiquito, lo toma como algo que no tiene peso, que no tiene valor. Pero esta mañana, escuche lo que dice la Biblia. El Señor dijo, no lo hagas juramentos de ninguna manera. No ande mencionando a Dios, ni a hijos, ni el cielo, ni la tierra, ni por usted mismo. No, Dios no dio capacidad al hombre para que pueda jurar por algo, sino que dio un consejo enorme. Cuando hablemos, que el sí sea sí, que el no sea no.
porque si usted dice otra cosa, un mal le procederá, dice Jesús. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los juramentos? David dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a subir al cielo? ¿Quién va a entrar al lugar santísimo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y dice, ni ha jurado con engaño, no ha mentido en su juramento. Esta gente logrará entrar al reino de los cielos. No hay que andar jurando y mintiendo, bendito sea el nombre de Dios, porque ya le estoy explicando yo que la gente que jura y le promete cosas a Dios, se las tiene que cumplir, bendito sea el nombre del Señor. Y luego está este versículo tan poderoso en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 16 hasta el 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es el que ha dado, hermanos, promesa. Él es el que ha dado promesa a los creyentes, y dice que las promesas son inmutables. Las promesas de Dios son inmutables, no se mueven, no cambian, no varían. Es imposible, porque la Biblia dice, porque Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para dar esa promesa, ¿verdad? Dios hizo, dice, ciertamente una promesa para quitar, hermanos amados, quizás las dudas y todo eso, y para confirmación de algo. La esperanza, hermanos. Dios quiere mostrar, dice ahí ese versículo, a los herederos de la promesa, o sea, a los que vamos a heredar las promesas de Él, abundantemente, dice, la inmutabilidad de su consejo. O sea, que Él no se muda, Él no cambia, y Él es el que puede decir estas cosas. Por eso dice, esta fue la causa por la que Dios interpuso juramento, ¿verdad? Para que nosotros, en ese juramento de Él, de sus promesas, dice, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, un consuelo tan fuerte que nadie va a cambiarlo, nadie va a moverlo, ya que hay esperanza de parte de Dios para nosotros, de que lo que Él ha dicho se cumplirá. Pero el hombre no. Al hombre le aconseja el Señor, no digas promesas que no vas a cumplir. Salomón dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Entonces, cuando usted ve aquí la palabra de Dios diciéndonos de múltiples formas que Dios no está de acuerdo con este tipo de cosas, aunque las hayamos dicho en un momento de presión, de locura, de emergencia, de una tormenta, de una turbulencia, de un momento difícil, bendito sea el nombre de Dios, no abramos nuestra boca, no declaremos cosas que no vamos a cumplir, ¿verdad? No digamos cosas que no vamos a hacer, porque esas cosas se vuelven inútiles después. De nada le sirvió a Faraón decir he pecado, después que oyó los relámpagos y los truenos y el granizo y el fuego, bendito sea el nombre del Señor, cuando estaba bajo ese terror de miedo ahí, y luego lo olvidó posteriormente, y luego se fue a ser más cruel, más duro, más impertinente. Bendito sea el nombre de Dios. Así hay muchos hombres en la tierra, hermanos, cuyos votos son más hermanos, inciertos, bendito sea el nombre de Dios, son más llenos de mentiras, porque el hombre, después que pasa la tormenta y vuelve la calma, cuando el día es otro, cuando aclara el sol,
el hombre vuelve a ser el mismo. La invitación que nos hace Dios a través de esta palabra es, número 1, ojalá no tengamos un corazón endurecido. Ojalá no tuviésemos un corazón tan duro, tan cruel para Dios. Ojalá el hombre pudiera escuchar la voz de Dios, acercarse a Dios sin dejar tantas promesas de por medio y tantas cosas que el hombre dice delante de Dios que no cumple. Bendito sea el nombre de Dios. Ojalá, como dice ahí, ¿verdad?, se quitara la dureza del corazón y el hombre se vuelva más sensible, porque lo contrario a la dureza es la sensibilidad. Ojalá el hombre se pudiera volver sensible a Dios y encontrar en Dios una gran salida para su vida, encontrar su salvación, encontrar el bien de Jehová sobre ellos, encontrar la vida eterna, hermanos, que yo creo que todo el mundo la quiere, pero que no se le hará fácil a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice en su palabra, ¿verdad? Que Él, bendito sea el nombre del Señor, espera que el hombre pueda buscar a Jehová antes, ¿verdad?, de que el hombre, hermanos, no tenga oportunidad. La Biblia habla de esa oportunidad, hermanos, de que el hombre pueda buscar a Dios mientras puede encontrarlo. Mientras tiene vida, dice Salomón, el hombre tiene esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. Ya después de ahí, el hombre, ¿verdad?, después de muerto, ya no se sabrá de él. Ya no podrá arreglar nada, bendito sea el nombre de Dios. Este mensaje particularmente a mí me deja una gran enseñanza del cuidado de nuestras palabras. Por mucha presión que tengamos encima, no andemos prometiendo cosas que no le vamos a cumplir a Dios. A veces nosotros las damos por pequeñas, las damos por asentadas, le quitamos el valor a las palabras de nosotros. Hermano, tomamos como insignificante a Dios, pero este día por esta palabra yo comprendía que con Dios no podemos nosotros jugar, que este Dios nosotros no podemos engañarlo, que no podemos, hermanos, ponernos como cabales o perfectos cuando este Dios es el perfecto. Él mira y tomará en cuenta todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, hermano. Y debemos nosotros entender eso. ¿De qué sirve que una persona reconozca a Dios en un momento de aflicción si después que la aflicción pasa no tiene ni deseos ni ganas de obedecer aquello que dijo? Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Yo creo que mucha gente, si logra escuchar este mensaje y si ha dicho algo a Dios, ojalá Dios le conceda vida para que le pueda cumplir a Dios aquello que le ha prometido. Mientras tanto, yo quiero dejar aquí esta enseñanza. El pecador endurecido, el hombre que se muestra, hermano, duro, cruel, obstinado, se vuelve terco, tenaz, empedernido, sin compasión, resistente, fuerte, duro, cruel a la hora de buscar de Dios. No hay nada que lo cambie de opinión. No hay nada que lo mueva, bendito sea el nombre del Señor. Las resoluciones que ha tomado las permanece con firmezas. Tiene gran dureza en su corazón y esa persona se resiste a Dios. Dios le dijo a Faraón: ¿por qué te ensoberbeces? ¿Por qué te crees más fuerte que Dios? Cuando realmente Dios le mostrará al hombre quién es Dios donde quiera que se encuentre. Yo quiero orar en esta hora. Bendito y poderoso, buen Dios que está en los cielos. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos hablado en esta hora de la mañana. Le pido que añada una bendición especial, que mire el corazón de todos aquellos que hoy, Padre amado, por sus misericordias podemos servirle. Podemos decir: Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado usted. Pedimos esta mañana por aquellas cosas que van a sentir los hombres en los corazones cuando escuchen este mensaje. Si algo han prometido, Señor, denles oportunidad para reparar, para enmendar esas cosas, para que puedan acudir a su palabra, a su mandato, a la obediencia de aquello de lo cual ellos, bendito sea el nombre de Dios, han dicho o han hablado delante de su presencia. Hoy nosotros comprendimos por esta palabra
que todas nuestras cosas dichas, donde quiera que sean dichas, tienen sentido en su presencia. Son formales, Señor, delante de su presencia. Son tomadas como promesas, son tomadas como votos de nuestro corazón. Y quizás, como dice el concepto, fueron dichas, Señor, de manera imprudente, pero que delante suyo son reales. Bendito sea el nombre de Dios. Le pido, Padre Santo, que sea su mano poderosa obrando en la vida de cada uno de nosotros, ayudándonos a ser mejores cada día. Bendito sea el nombre del Señor. A cumplir nuestras palabras, a no meternos, a no enredarnos con nuestra propia boca. Bendito sea el nombre del Señor. Que sea su mano poderosa obrando, poderoso Dios, en los corazones, obrando en las vidas, obrando, Señor, en cada mente y en cada corazón. Ojalá aquellos que han dado promesa, Señor, puedan cumplirla. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá aquellos, Padre Santo, que un día, Señor amado, puedan arreglar sus cuentas, denles oportunidad de salvación. Señale día para ellos, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea su precioso nombre. Bendito sea su precioso nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le pedimos, Padre amado, que sea usted bendiciendo a cada uno de los que han oído este mensaje y aquellos que también lo escucharán después, Señor, a través de los medios sociales. Le pido que el corazón de ellos sea tocado por el poder de su Espíritu y el poder que tiene esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le pido, Señor, que sea su mano poderosa obrando sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, le pedimos, Padre amado, que sea usted bendiciendo esta palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a poner un canto esta mañana para que podamos gozarnos. Perdóname, del grupo Peniel. ¿Qué hacer? Se requiere humildad para aceptarlo. ¿Qué pecado debo volver? Sé que mi Padre me estará allí esperando, que yo regrese y me humillé. Le diré: contra ti solo yo he pecado. Hoy te suplico, perdóname, perdóname, perdóname.
Mis amigos todos me abandonaron. Hoy cuido cerdos, nadie me ve, pero me levantaré y yo iré a mi Padre, y humillado me postraré. Que yo regrese y me humillé. Le diré: contra ti solo yo he pecado. Hoy te suplico, perdóname, perdóname, perdóname. Sé que mi Padre estará allí esperando que yo regrese y me humillé. Le diré: contra ti solo yo he pecado. Hoy te suplico, perdóname, 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 perdóname.